Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que a veces el verdadero dueño no es el que firma los papeles, sino el que conoce cada rincón del alma de una casa. La mansión Alameda estaba al final del camino empedrado, donde el pueblo comenzaba a olvidarse de sí mismo y los árboles se juntaban para hacerse sombra. No era un castillo, pero para los habitantes de San Lorenzo lo parecía. Muros altos cubiertos de enredadera, ventanales antiguos, un portón de hierro que había visto pasar otras épocas, otros vestidos, otras formas de mirar el mundo. Durante años la casa permaneció casi vacía. El viejo don Rogelio Vázquez, su dueño, la habitó a medias. Un par de habitaciones, el despacho, la cocina. El resto eran cuartos dormidos bajo sábanas de lino. El jardín, en cambio, nunca se durmió. Crecía, se desbordaba, reclamaba espacio, y solo una persona parecía entender su idioma: Tomás. Tomás llegaba al amanecer con una gorra de tela, botas gastadas y manos curtidas. Regaba, podaba, hablaba con las jacarandas y con los rosales, como si cada planta necesitara un saludo distinto. El pueblo lo conocía como el jardinero de la mansión, nada más. Lo veían pasar con la carretilla y hacían bromas. «Mira, ahí va el dueño del monte. A ver si un día nos invita a su palacio de ramas». Él sonreía sin defenderse. A veces, el silencio era su paraguas. Lo que nadie sabía, lo que solo dos personas conocían, era que Tomás no era solo el jardinero. Era el nieto de Germán Valdés, el arquitecto que había construido la mansión Alameda desde los cimientos. Y, por decisión de don Rogelio, era también el nombre escrito a mano en un testamento guardado bajo llave. Pero ese día aún no llegaba. Don Rogelio Vázquez era un hombre que había envejecido con la misma elegancia que sus muebles, siempre con chaleco, reloj de bolsillo y una cortesía antigua para saludar. Había heredado la mansión de su esposa, doña Beatriz, y con ella una soledad que fingía no notar. Tomás lo acompañaba a veces en las tardes, cuando el sol se hacía oblicuo sobre el jardín. «¿Ya están listas las bugambilias?», preguntaba el viejo, mirando por la ventana. «Listas y tercas», respondía Tomás. «No les importa si hay fiesta o no. Florecen igual». «Ojalá uno pudiera ser así», suspiraba Rogelio. «Florecer aunque no lo inviten». Se sentaban en el porche a compartir café. Don Rogelio hablaba del pasado, de los tiempos en que la casa se llenaba de música y vestidos largos, de cuando Beatriz bajaba la escalera como si fuera su propia canción. Tomás escuchaba. No preguntaba mucho. Sabía que el dolor, cuando se cuenta, no busca respuestas, solo compañía. «¿Sabes por qué te pedí que trabajaras aquí?», le dijo una tarde el anciano. «Porque alguien tenía que domar la jungla», bromeó Tomás, señalando el jardín. Don Rogelio sonrió, pero luego se puso serio. «Porque tu abuelo levantó cada piedra de esta casa», dijo. «Y porque me lo encontré una vez sentado en la banqueta diciéndome: Don Rogelio, una casa sin árboles es como un corazón sin historias. No me haga esa indecencia. Tu abuelo no tenía un centavo, pero me enseñó a amar este lugar. Y tú hablas con los árboles igual que él». Tomás bajó la mirada. Cada vez que alguien mencionaba a su abuelo, algo se le acomodaba en el pecho. «Hay algo que debes saber», continuó el viejo. «Los sobrinos de mi esposa solo vienen a la mansión cuando huelen herencia. Nunca vinieron cuando olía a sopa o a música. A ti te he visto aquí en el lodo, en la lluvia, en la noche. Tú sabes dónde cruje el piso, dónde entra primero el viento, qué ventanas se ponen tristes cuando no se abren. Una casa necesita quien la viva, no quien la presuma». Tomás escuchó sin entender del todo. No imaginaba el alcance de esas palabras. El otoño lo sorprendió con una tos mucho más honda que otras veces. En cuestión de semanas, don Rogelio dejó de salir al porche. El médico murmuró diagnósticos, recetas y plazos. El pueblo dijo: «Se nos va». Tomás, desde el jardín, seguía cortando ramas, pero ahora el sonido de las tijeras le parecía un tic-tac insistente. Una noche, el viejo lo llamó a su recámara. Había papeles sobre la mesa, un sobre sellado y la llave pequeña de un cajón. «Tomás», dijo, «cuando yo no esté vendrán a pelearse por lo que nunca cuidaron.
No me gusta la guerra, pero tampoco me gusta la injusticia. Este sobre es para que se lea cuando llegue el momento, no antes. Tomás negó con la cabeza. Don Rogelio, yo no... Tú me harás un favor, lo interrumpió. Solo uno. No vayas a ver el mundo desde abajo cuando te toque verlo de frente. No te acostumbres tanto a agachar la cabeza que luego te olvides de levantarla. Le puso la llave en la mano y le dio una palmadita en el hombro. De todas las personas que han pasado por esta casa, tú eres el único que ha sabido quedarse. Y eso vale más que todos los apellidos que van a venir a tocar a mi puerta cuando ya no pueda abrir. 3 días después, en una madrugada de aire frío, don Rogelio murió en silencio, con la mano sobre la colcha, como si se hubiera quedado a medias en un gesto de despedida. Tomás se quedó solo en el jardín, oyendo un pájaro que cantaba como si nada. La noticia llegó pronto a la ciudad. Murió el viejo Rogelio, el de la mansión. Y con la noticia, el eco inevitable de la palabra herencia. Emilia Ferrer, sobrina nieta de la difunta Beatriz, recibió la noticia en su departamento mientras tomaba café frente a una ventana que solo daba a otra ventana. Tenía 33 años, un trabajo estable en una oficina gris, un historial de relaciones fallidas y una sensación persistente de no estar viviendo nada verdaderamente suyo. La mansión, repitió con la taza a medio camino. Pensé que la habían vendido. No, dijo su madre por teléfono. El viejo Rogelio la mantuvo. Dice el abogado que la dejó para ti. A la única que vino a visitarme sin agenda. Eso dijo, según cuentan. Emilia recordaba vagamente aquellos veranos de niña. Beatriz enseñándole a sentarse recta a la mesa, el olor a jazmín en las noches, los duraznos en almíbar y, sobre todo, ese jardín enorme donde ella se perdía jugando a que era dueña de una tierra infinita. «No sé qué voy a hacer con una mansión», murmuró. «Ven a verla», dijo su madre, antes de decidir venderla o hacer locuras. A veces los lugares nos dicen cosas que los papeles no. Emilia colgó. Miró su escritorio lleno de pendientes, la pila de reportes, las carpetas apiladas como murallas. Miró el fondo frío de su taza. Y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada de curiosidad que ganaba a la costumbre. Hizo la maleta esa misma noche. Metió un par de vestidos, unos jeans, un suéter grueso y la agenda que llevaba años llenando de citas ajenas. Tomó el autobús al amanecer, con la sensación de ir hacia algo que ni siquiera sabía nombrar. Cuando el camión entró al pueblo, vio el kiosco, la iglesia, la panadería, las fachadas de colores gastados, y al fondo, como si el paisaje estuviera hecho para enmarcarla, la silueta de la mansión Alameda. El portón estaba entornado. El jardín, aunque cuidado, tenía ese aire de espera larga. Y ahí, recortado contra el verde, estaba él, un hombre con gorra, camisa doblada en los codos, manos en la tierra. Tomás. Emilia empujó el portón. El chirrido le dio la bienvenida como un perro viejo. Tomás se levantó sacudiéndose la tierra de las manos. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa insegura. «Soy Emilia Ferrer. Me dijeron que...» «La señorita», completó él con un respeto sin servilismo. «La estaba esperando». Se quitó la gorra. Tenía el pelo negro despeinado, unos ojos color café oscuro, hondos, y una expresión de calma que contrastaba con las prisas de Emilia. «Yo soy Tomás», añadió. «Cuido el jardín, y a veces la casa cuando se deja». La llevó por el sendero de piedra. Emilia miraba a todos lados, las bugambilias, las fuentes secas, los árboles enormes que hacían techo sobre el cielo. «Nada de esto se ve igual en mi memoria», dijo. «Todo era más grande». «Es que usted era más pequeña», respondió él, casi sonriendo. Entraron a la casa. El olor a madera vieja, polvo y algo de lavanda le golpeó la nostalgia. En el vestíbulo, la escalera de barandal labrado seguía siendo la misma. En el salón principal, los sillones permanecían cubiertos por sábanas blancas. «Es como entrar a un fantasma», susurró Emilia. «Los fantasmas son las cosas que no dejamos ir», dijo Tomás. «La casa solo está esperando que alguien la mire de nuevo». Fueron al despacho. Sobre el escritorio, ordenados,
Había un sobre grande con su nombre y otro más pequeño con la letra de don Rogelio, para abrirse en presencia del abogado. El abogado llegaría al día siguiente. Mientras tanto, Emilia recorrió los pasillos, tocando las paredes como quien recorre un álbum de fotos. «Debe ser raro cuidar un lugar que no es suyo», comentó sin pensar demasiado. Tomás se encogió de hombros. «Uno cuida lo que quiere», dijo. «No siempre lo que tiene papeles». Emilia no supo qué responder. Se asomó al ventanal. Desde allí, el jardín parecía un país entero. «¿Vive aquí cerca?», preguntó. «En el cuarto del fondo, junto al patio de servicio», contestó él. Así fue más fácil atender al señor Rogelio, y al jardín, y a los silencios. Emilia asintió, impresionada por esa calma que no entendía. «Si necesita algo», añadió Tomás, «la cocina está surtida. Yo termino de regar y luego puedo ayudarle a abrir ventanas. A veces la casa se asusta si le entra mucha luz de golpe». Aquella frase la hizo sonreír. «Eso también me pasa a mí», dijo. «Me asusto cuando entra mucha luz de golpe». Tomás la miró con curiosidad nueva, como quien reconoce algo propio en el gesto de otro. Al día siguiente, a media mañana, llegó el abogado de don Rogelio, un hombre canoso, con lentes y un portafolio de cuero que parecía tan antiguo como la casa. Se sentaron en el despacho. Emilia, el abogado y, a petición expresa del documento, Tomás. El jardinero dudó. «No sé si... está escrito aquí», dijo el abogado señalando con el dedo. «Que esté presente Tomás Valdés en la lectura de este documento. Si no está, esperen. Él es quien mejor ha escuchado esta casa». Tomás se sentó incómodo en la orilla de la silla. Emilia cruzó las manos sobre el regazo. El abogado leyó disposiciones menores primero, donaciones pequeñas, pagos pendientes, agradecimientos. Luego llegó al párrafo que parecía importar más. Declaró que la propiedad denominada Hacienda Alameda, incluyendo la casa, el jardín y las tierras colindantes, será compartida en las condiciones que aquí señalo. A mi ahijada Emilia Ferrer, por ser el último lazo vivo con la memoria de mi esposa, y a Tomás Valdés, nieto de quien diseñó y levantó estas paredes, por ser el único que ha cuidado esta casa como si fuera suya. Ambos serán copropietarios por partes iguales, con la condición de que la casa no sea vendida en los próximos 5 años. Después, si deciden venderla, solo podrán hacerlo si ambos están de acuerdo. Si uno de los dos muere o renuncia, la parte pasa al otro. El silencio que siguió fue tan denso que se podían dibujar figuras en él. «Debe haber un error», dijo Emilia, casi automáticamente. «Tomás es...» Se detuvo a tiempo. «Quiero decir, es el jardinero». Tomás bajó la mirada. No acusó, no se defendió. El abogado carraspeó. «El señor Rogelio fue muy claro», dijo. «Me dijo que la tierra debía quedarse en manos de quien la conoce por dentro, no de quien solo viene a tomarle fotos. Usted, señorita, vino de niña muchas veces. Él le tenía cariño, pero también sabía de su vida lejos de aquí. En cambio, Tomás ha sido los ojos y las manos de este lugar por años. Esto no le quita nada a usted, solo suma a otro». Emilia sintió el rubor subirle al rostro. Se dio cuenta, con vergüenza, de lo que estaba a punto de decir. Se mordió el labio. «Lo siento», murmuró mirando a Tomás. «No quise...». «No se preocupe», respondió él, con una tranquilidad que parecía más madura que la de cualquiera en la habitación. «Llevo toda la vida siendo solo, algo para muchos. Uno se acostumbra, luego se le quita». El abogado dejó sobre la mesa la llave pequeña del cajón del escritorio. «Aquí está también una carta aparte», añadió. «La dejó para usted, Emilia». Ella tomó el sobre. Lo abrió con cuidado. Reconoció la letra elegante de don Rogelio. «Querida Emilia, si estás leyendo esto, es que por fin volviste a esta casa, no solo como recuerdo, sino como posibilidad. No te dejo la mansión entera porque nadie debería cargar sola con tanto pasado. Te la dejo a medias con alguien que sabe cómo sostenerla en el presente. No subestimes a Tomás. Él ha visto caer más hojas que tú calendarios. Si te molesta compartir, recuerda que la casa compartió techo contigo cuando eras niña sin pedirte nada.
Te dejo esta responsabilidad no para que cargues con piedras, sino para que descubras si aquí hay algo para ti más grande que un papel firmado. Con cariño, Rogelio. Emilia sintió un nudo en la garganta. De pronto, la idea de venderlo todo y volver a su departamento gris empezó a parecerle la opción más cobarde del mundo. ¿Y ahora qué?, preguntó, más para sí misma que para el abogado. Tomás respondió: ahora hay que abrir las ventanas y ver si la casa nos acepta a los dos. La noticia no tardó en filtrarse hasta la plaza. En los pueblos, las paredes tienen oídos y las puertas, comentarios. «¿Cómo que el jardinero se quedó con la mitad de la mansión?», exclamó uno en la cantina. «Eso no puede ser. Debe haber truco». Seguro el viejo ya no estaba bien de la cabeza. En la panadería se comentaba: «Imagínate, tú toda la vida trabajando para llegar a algo y viene uno que apenas sabe leer y ¡zas!, dueño de media hacienda. Por eso te digo, mejor hacerse amigo de los ricos, nunca sabes lo que dejan». La palabra jardinero se volvió de pronto un chiste cruel que recorría las mesas. Emilia bajó al pueblo una tarde a comprar velas, sal y fruta. Notó las miradas, los murmullos. Escuchó su nombre acompañado de la palabra mitad más de una vez. Se sintió expuesta, incómoda. Cuando salió de la tienda, vio a Tomás en la banqueta, cargando un saco de tierra que había ido a buscar. Un grupo de hombres en la esquina lo miró con sorna. Don Rico!», gritó uno. «¿Nos va a contratar para que le reguemos su imperio? Capaz que ahora el césped solo se deja cortar si se lo pide de favor. No se nos vaya a cansar el patrón». Las risas se esparcieron como piedras. Tomás se detuvo. Podía seguir de largo como había hecho siempre, pero algo en su postura cambió. Se enderezó un poco, miró a los hombres sin agresividad, solo con cansancio. «Yo sigo siendo el mismo», dijo. «El que me diga jardinero no se equivoca. El que crea que vale menos que señor sí». Uno de ellos bufó. «Mira qué fino nos salió». Emilia había presenciado toda la escena desde la puerta de la tienda. Sintió un ardor en la cara que no era vergüenza, sino una especie de rabia en su nombre y en el de él. Caminó hacia Tomás. «¿Lo ayudo con el saco, socio?», preguntó en voz alta. Él la miró sorprendido. Los hombres también. «El camino es largo», añadió ella, «y si vamos a cargar esta casa entre los dos, más vale empezar por la tierra». Tomás sonrió apenas. Le cedió una esquina del costal. Ella lo tomó. Fueron caminando juntos, dejando en la banqueta un silencio lleno de comentarios que esta vez nadie se atrevió a decir en voz alta. Al llegar al portón de la mansión, Tomás se detuvo. «No tenía que hacerlo, señorita», dijo. «Están acostumbrados a tirar palabras como piedras, y usted está acostumbrado a agachar la cabeza cuando no tiene por qué», respondió ella. «No voy a dejar que lo hagan dueño para reírse de usted por lo mismo que antes lo ignoraban. Esta casa es suya y mía, y si van a burlarse, que nos tengan que ver a los dos de frente». Tomás la miró distinto por primera vez, como quien reconoce no solo a una heredera de nombre, sino a una posible aliada. Los días siguientes se llenaron de polvo, ruido y decisiones. Emilia y Tomás comenzaron a trabajar juntos en la idea de despertar la casa. «¿Qué quieres hacer con la mansión?», preguntó él mientras levantaban sábanas de los muebles. «No lo sé», admitió ella. «Una parte de mí solo quiere vender todo y volver a lo cómodo. Otra parte quiere hacer algo aquí, pero no sé qué». Tomás reflexionó. La casa fue fiesta, fue refugio, fue orgullo. Ahora podría ser algo más. Un lugar para que la gente venga a leer, a aprender, a celebrar sin sentirse pequeña. Emilia lo miró, intrigada. «¿Tú piensas en esas cosas?». «Cuando uno pasa tantas horas con las plantas, se le ocurren ideas raras», sonrió. «Se me ocurre, no sé, un centro cultural, talleres de música, de dibujo, un jardín abierto al pueblo ciertos días. Que la mansión deje de ser solo esa cosa que miran de lejos. Van a decir que es una locura», advirtió Emilia. «El pueblo siempre dice algo», respondió él. «Que esta vez diga algo distinto». Ella se apoyó en el respaldo de un sillón descubierto. Imaginó la sala llena de gente, niños corriendo por el jardín,
libros en los estantes, música en el piano viejo. Me gusta, dijo, pero no tengo idea de por dónde empezar. Tomás levantó los hombros. Paso por paso, primero limpiar, luego reparar. Como con las plantas, primero quitar ramas secas, luego ver dónde da la luz. Y así lo hicieron. Quitar telarañas, lijar barandales, reparar goteras. Emilia descubrió que sus manos sabían hacer más que teclear. Tomás descubrió que ella no era solo la señorita de ciudad que miraba todo desde arriba. También sabía arremangarse, ensuciarse, reírse cuando el polvo la hacía estornudar. En las tardes se sentaban en el porche a descansar. A veces hablaban de la ciudad, de los libros que leía él por las noches, de las cartas que había encontrado ella en los cajones de Beatriz. A veces no hablaban. El silencio era cada vez menos incómodo. El rumor de que la mansión se estaba moviendo corrió por el pueblo. Algunos se acercaban a curiosear por la reja. Un día, Emilia colocó un letrero de madera en el portón. Jornada de puertas abiertas, jardín y salón, domingo 4 p.m. ¿Estás segura?, preguntó Tomás. No del todo, admitió ella. Pero si la casa va a ser algo más que un trofeo, hay que empezar por invitar a los que hasta ahora solo la han visto como leyenda. El domingo, el cielo estaba claro. Emilia se puso un vestido sencillo, azul. Tomás llevaba una camisa limpia, remangada, y el cabello un poco más domado de lo habitual. Rosa, la panadera, envió pan dulce. El maestro Julián ofreció llevar unos libros para leer en voz alta a los niños. Algunas mujeres del pueblo se ofrecieron a ayudar a servir agua fresca. A las 4 en punto sonó el primer golpe en la reja. Luego otro, luego muchos. Entraron tímidos al principio, como si no creyeran que podían estar ahí. Los niños corrieron al jardín. Los hombres miraban las molduras con cara de «así que así es por dentro». Las mujeres se maravillaban con los ventanales. «¿Y no van a cobrar?», preguntó una. «Hoy no», sonrió Emilia. «Hoy solo queremos que la casa se acuerde de cómo suena la risa». Tomás caminaba entre los árboles, mostrando la fuente restaurada, explicando cómo había salvado un limonero que parecía seco. Los mismos que se habían burlado en la plaza ahora lo miraban con otros ojos. «¿Quién iba a decir que el jardinero?», murmuró uno. «¿Quién iba a decir que nosotros estaríamos aquí sin escondernos?», respondió otro. En el salón, Julián leyó un cuento a los niños, que lo escuchaban sentados en el piso de mármol. Emilia lo miraba desde la puerta, con una especie de orgullo ajeno y propio. Al final de la tarde, cuando los últimos visitantes se fueron, la mansión Alameda parecía otra. No por la limpieza ni por las flores, sino por algo más. Había respirado compañía. «Fue buena idea», admitió Tomás, cansado, sentándose en un escalón. «Fue idea de los dos», dijo Emilia. «Yo sola no me hubiera atrevido. Tú solo no te hubieran dejado». Se quedaron un rato mirando cómo el sol se acomodaba detrás de los árboles. «¿Sigues pensando en vender?», preguntó él despacio. Emilia miró el jardín, la puerta abierta, el eco lejano de las risas. «No lo sé», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo siento que algo aquí me está esperando. Pero no quiero decidir desde el impulso ni desde la deuda. Quiero decidir desde la calma, como cuando podas una rama, supongo». Tomás asintió. «Yo tampoco pensaba quedarme para siempre», confesó. «Al principio solo iba a estar aquí hasta juntar para irme a otro lado. Pero luego la casa me fue adoptando. Y ahora, con esto», señaló la fachada. «Tal vez mi destino nunca fue irme. Tal vez fue aprender a quedarme de otra forma». Se miraron. No había promesas, ni declaraciones. Solo una sensación nueva, la de estar, por fin, en un lugar que les devolvía la mirada. No todos se alegraron. Al día siguiente, Emilia escuchó a dos señoras en la tienda. «Eso de abrir la mansión a cualquiera no me gusta. Pierde categoría. Y eso de que el jardinero ahora sea dueño, algo torcido hubo ahí. Vas a ver». Emilia sintió el impulso de contestar, pero se contuvo. Al salir vio a Tomás recibiendo semillas de un proveedor. «Están hablando», dijo ella, sin rodeos. «¿Y cuándo no?», respondió él. «El chisme es la música de la plaza. No quiero que te vuelvan a humillar.
dijo ella, ni a mí, ni a la casa. Tomás clavó la pala en la tierra con calma. Lo que digan de mí, ya lo sobreviví antes. Lo que digan de la casa se arregla dejándola ser verdad. Y lo que digan de ti... La miró. Eso sí me importa un poco más. ¿Por qué? Porque tú sí puedes decidir si te quedas o si huyes, respondió. Yo ya hice las paces con este lugar, pero tú podrías cansarte de todo esto y volver a tu ciudad. Emilia pensó en su escritorio gris, en las ventanas sin vista, en los días calcados uno del otro. Quizá, dijo, pero también podría cansarme de huir cada vez que algo no encaja en lo que los otros creen que debo hacer. Se sentó en el borde de la fuente. Ayer, al ver a los niños correr en el jardín, sentí algo que no recordaba, ganas de estar donde estoy, no de estar mejor ni en otra parte. Aquí. Y eso vale más que muchas opiniones ajenas. Tomás sonrió. «Eso que sientes», dijo, «se parece mucho a tener raíces». Una tarde de tormenta, la casa se quedó sin luz. Los relámpagos iluminaban los pasillos como ráfagas fotográficas. Emilia y Tomás encendieron velas y se refugiaron en el comedor. «¿Te da miedo la oscuridad?», le preguntó él. «Antes sí», confesó ella. «Ahora me da más miedo vivir una vida que no siento mía». La lluvia golpeaba los ventanales. El jardín se veía difuso, como acuarela. «De niño», contó Tomás, «cuando la lluvia era muy fuerte, mi abuelo decía que el cielo estaba lavando los errores del día. A mí me gustaba pensar que también lavaba las vergüenzas que otros nos echaban encima». «¿Y funcionaba?», preguntó Emilia. «A veces», sonrió, «las veces que yo me lo creía». Ella miró hacia afuera. «Yo tuve mucha vergüenza cuando el abogado leyó el testamento», admitió. «De cómo reaccioné, de cómo te miré, de lo que pensé sin decirlo». «La vergüenza fue tuya», respondió él. «Las disculpas también lo son. Y ya me las diste. No tienes que vivir arrodillada frente a ese momento toda la vida». «Me cuesta perdonarme», dijo ella. «Entonces empieza por perdonarte aquí», señaló el corazón. «Lo que no podías ver en ese entonces. No es delito tardar en ver». Se quedaron escuchando la lluvia. Un trueno hizo temblar los vidrios. Emilia cerró los ojos un segundo. «Tomás», dijo en voz baja, «gracias por no tratarme como una intrusa en un lugar que es tanto tuyo. Gracias por no tratarme como un intruso en una herencia que también es tuya», respondió él. La lluvia siguió cayendo, lavando tejados y culpas. Pasaron los meses. El proyecto de centro cultural empezó a tomar forma. No era algo grande ni espectacular, pero sí constante. Una tarde con taller de lectura, otra con música, otra con personas mayores contando historias a los más jóvenes. La mansión Alameda se volvió un lugar donde se cruzaban vidas que antes apenas se saludaban en la plaza. Emilia recibió una oferta de ascenso en la ciudad. Más sueldo, más responsabilidad, más horas bajo luz artificial. ¿Y?, preguntó su madre por teléfono. «Es una gran oportunidad». Emilia miró por la ventana el jardín, donde Tomás enseñaba a un grupo de niños a plantar semillas en macetas pequeñas. «Lo es», dijo. «Pero acá tengo otra. No sabría decirte cuál es más grande». «¿Te vas a quedar en ese pueblo toda la vida?», insistió la madre. «¿Cuidando una casa vieja con un jardinero?». Emilia no contestó de inmediato. La pregunta contenía más prejuicio que interés. «No sé si toda la vida», respondió al final. «Pero sé que, por primera vez, no me quiero ir corriendo. Eso me dice algo». Colgó. Respiró. Caminó hasta el jardín. «Me ofrecieron un ascenso», le contó a Tomás sin rodeos. Él dejó la palita, se limpió las manos. «¿Y qué vas a hacer?». «Todavía no lo decido», respondió. «Pero sí sé que si me quedo no quiero que sea porque no pude con la ciudad. Y si me voy, no quiero que sea porque tuve miedo de arraigarme aquí». Tomás asintió, comprendiendo. «Decidas lo que decidas», dijo. «La casa se va a acordar de ti, y yo también». Emilia sonrió con un peso dulce en el pecho. «¿Y tú?», preguntó. «Si un día me voy, ¿qué harás tú?». «Seguir regando», dijo él simple. «Un jardinero no se queda sin trabajo mientras haya algo vivo a lo que cuidar, aunque sea a uno mismo».
Ella rió. ¿Sabes que, aunque te dieron papel de dueño, sigues hablando como jardinero? Es que ser dueño no me interesa, contestó. Ser cuidador sí. Ese título lo elijo yo. Un año después, el limonero del jardín dio sus primeros frutos. Tomás cortó uno, lo partió en dos y se lo llevó a Emilia, que estaba revisando unos cuadernos de los talleres. «Prueba», dijo. Ella apretó el limón sobre la lengua. Era ácido, firme, auténtico. «Sabe a verdad», dijo. «A eso sabe lo que se cultiva con tiempo», respondió él. No había boda entre ellos, no había promesas eternas ni escenas grandilocuentes. Había una sociedad extraña y hermosa, dos personas distintas aprendiendo a compartir una casa, un proyecto, un pedazo de vida. A veces discutían, a veces se distanciaban unos días, a veces se reían tanto que la mansión parecía más joven. Emilia decidió no tomar el ascenso. No se quedó por miedo ni por resignación. Se quedó porque la mansión Alameda se había convertido en algo más que un edificio heredado. Era un espejo donde por primera vez se veía de cuerpo entero y no se desconocía. Tomás siguió siendo el jardinero, aunque ahora también firmaba documentos como copropietario. El pueblo, al final, dejó de llamarlo el jardinero con sorna y empezó a decirlo con un matiz diferente, con respeto. Había quienes todavía murmuraban, claro, pero ya no importaba tanto. La mansión, esa casa que durante años estuvo adormecida, ahora se llenaba de voces, y cada vez que alguien cruzaba el portón, veía al hombre con la gorra y a la mujer de vestido azul trabajando codo a codo. «¿Quién es el dueño?», preguntó un niño una vez. Tomás y Emilia se miraron. Él respondió: «La casa no tiene un solo dueño, tiene gente que la cuida. Eso es mejor». Y el niño, sin saberlo, se llevó en esa frase una lección que valía más que cualquier escritura. Porque al final, lo que cambió el rumbo de esta historia no fue un testamento ni una herencia caprichosa. Fue la decisión de un jardinero de levantar la cabeza y la de una heredera de sentarse a la misma altura para entender que las mitades que importan no se dividen en papeles. Se construyen día a día con respeto, humildad y la voluntad de quedarse cuando todos los demás solo saben mirar desde lejos.